Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias a la invitación a los jóvenes nacionalistas de Canarias. Lo primero, me gustaría empezar agradeciendo el acto de solidaridad que ha tenido Canarias con La Palma, ¿no? En unos momentos de terribles circunstancias que estamos viviendo en La Palma, en unas fechas como son estas, donde conmemoramos el aniversario de nuestra bandera, la bandera de Canarias, a pesar de que a muchos les pueda pesar. La Palma está sufriendo una situación terrible y nosotros, los canarios y las canarias, estamos sintiendo lo que está pasando allí, como si fuese la isla donde nosotros también vivimos, ¿no? Y eso es un gesto de solidaridad y un gesto de representar lo que es Canarias, ¿no? Una tierra que son islas, pero sobre todo por encima una nación, la nación canaria, y desde aquí, pues mi abrazo a todos los canarios que están pasando esta situación, pues lamentable. También me gustaría agradecer al secretario general de los jóvenes, a Sergio, a los jóvenes nacionalistas de Canarias, por crear este tipo de espacios de discusión colectiva para hablar de Canarias, para reflexionar qué somos y para, sobre todo, sacar conclusiones hacia dónde queremos ir, qué queremos ser nosotros como pueblo. Son espacios importantes, espacios que no deben solo centrarse a esta época del año, a esta semana donde conmemoramos la bandera, como decía, sino que debemos hacerlos más recurrentes. Recuerdo por allá, por el 2017, cuando empezábamos con los Tagorori y con otros actos formativos. Recuerdo cuando izamos la primera bandera de 8 estrellas por allá en el mirador de Guinate. Y recuerdo como ahora, después del COVID, con todo lo que nos ha pasado a Canarias, como lo que ha pasado en el mundo, no dejamos de hacer actos, sino que además los reforzamos como este tipo de jornadas para seguir debatiendo, para seguir apostando por Canarias, para seguir pensando en los retos que tenemos en el presente, pero sobre todo, como digo, para saber qué queremos ser a partir de ahora. Agradecer también al presidente de la Fundación Canarismo y Democracia, Fernando, gracias por estar hoy aquí. La charla hoy es a nombre de él. Vamos a hablar de muchísimos aspectos sobre el nacionalismo en general, vamos a reflexionar sobre la parte identitaria del nacionalismo, sobre la parte sentimental, ¿no? ¿Qué somos? ¿No? Tenemos una cultura propia, un lenguaje propio, una historia propia. Geográficamente estamos pues, en ese balcón al mundo, en la tricontinentalidad, con África a un lado, con América a otro, también políticamente somos europeos, también tenemos nuestro acervo fiscal y económico propio, lo tenemos, ¿no? Que viene desde la ley de los puertos francos. Pero hay muchas más cosas más allá del sentimiento de ser nacionalista, ¿no? Que cada vez que hablamos de ser nacionalista es un sentimiento positivo o de lucha. Pero hay más cosas, ¿no? Están las reglas jurídicas, están las reglas económicas, están las reglas políticas. En las reglas jurídicas, que seguro que Fernando nos las nombrará ahora, el estatuto que se aprobó el primero en el 82, se reformó en el 96, en el 2018 conseguimos tener un nuevo estatuto, porque a día de hoy no se han transferido todas las competencias. También conseguimos después de la ley de Puerto Franco, hace muchísimos años, en 2018, tener el REF, que se ha desvinculado de la financiación autonómica, y esas son herramientas que los nacionalistas, los que nos consideramos nacionalistas, tenemos que utilizar para el autogobierno. Un autogobierno que debe seguir dando pasos en adelante. Y para que dé esos pasos en adelante, los nacionalistas tenemos que propiciar debates. No podemos esperar a que se abra el melón de la reforma constitucional, sino que nosotros también tenemos que empezar a decir, oye, dentro de la ley nosotros queremos reformar la Constitución porque queremos tener un anclaje diferente. En situaciones como la del COVID, como la que pasó, queremos tener competencias en puertos y aeropuertos, las queremos dentro del marco legislativo, que haga una reformulación, que nos hable también de la otra parte, que tenemos que hablar de en qué sistema político, en qué sistema territorial Canarias podía tener un encaje, y no dejar que los partidos estatalistas nos lo digan, como por allá, por el 2012, cuando salía el Partido Socialista hablando de una España, de un Estado plurinacional. Bueno, con las 4 grandes Españas que yo llamaba, bueno, nosotros tendremos que saber si nos apetece estar en una España nacional, si lo que nosotros queremos es estar en un sistema federal, como dicen los estatutos de esta formación política, que somos claramente federalistas y progresistas, si queremos en un Estado confederal, si queremos estar en un Estado asociado libre, hay múltiples formas. Y estos espacios, que repito, agradezco a Canarismo y Democracia, agradezco a los jóvenes nacionalistas de Canarias, son los espacios donde tenemos que reflexionar, debatir, construir ideas en conjunto, pues para ver el presente y el futuro de Canarias. Porque las decisiones en Canarias las tenemos que tomar nosotros. No pueden venirnos a decir de otro lado que somos una región, porque no somos una región, somos una nación. Somos islas y nación. Y entre todos tendremos que decidir qué queremos ser a partir de ahora o qué no queremos ser. Pero las decisiones en Canarias las tomamos en Canarias. Y para eso ahora pues le voy a dar la palabra a Fernando para que él en esta charla formativa pues nos empiece a contar y sigamos reflexionando y reflexionando sobre el devenir de estas tierras. Fernando. Gracias. Antes de nada, gracias a las juventudes, a los jóvenes nacionalistas de Canarias, a David, a Jesús por la amable invitación, en este caso a Canarismo
y Democracia, y mi persona que la Junta Directiva decidió que viniera yo, pues a participar con ustedes. El segundo agradecimiento a todos ustedes por perder una tarde en estar aquí y oír lo que yo pueda decir, que espero que sea de interés. Como bien dice el título del cartel de la ponencia, ¿no? Vamos a hablar de nacionalismo, vamos a hablar de lo que en mi experiencia personal es ser nacionalista, o empezando porque soy nacionalista, que entiendo yo que ser nacionalista, incluso empezando por cambiar el término, ¿no? ¿Por qué la asociación se llama Canarismo y Democracia? Porque intenta agrandar la base social del nacionalismo, es decir, de intentar que en ese espacio canarista quepan personas que incluso no sepan que son nacionalistas, pero que sí sientan a Canarias como su país, su territorio, su nación, su comunidad autónoma, incluso su región. Porque de lo que se trata es de intentar avanzar en la construcción de Canarias como entidad política. Y ya veremos esa entidad política hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Si nos quedamos en comunidad autónoma, si nos convertimos en, como decía David antes, en Estado federado a algo, o en algún momento pues nos convertimos en Estado asociado o en Estado soberano. Pero para poder avanzar en esa senda tenemos que consolidar un país. Tenemos que construir o seguir construyendo Canarias, seguir solidificando las bases de ese país para que pueda seguir avanzando, para que no construyamos algo que después se pueda hundir por la base, por falta de convicción o falta de saber lo que somos, como decía David. Por eso es acertadísimo que haya charlas de este tipo, no porque yo pueda decirles nada, sino porque la gente joven, es decir, la que va a coger los testigos del partido o incluso de las instituciones en su momento, tengan la convicción, sepan lo que son y sepan hacia dónde van. Y eso es una actividad, acciones que no siempre se han realizado como se deberían hacer. Es decir que, y por eso yo animo a la joven nacionalista de que esto se haga con una periodicidad incluso hasta escolar. Todas las semanas, todos los meses, todas las quincenas, de esto o de cualquier otro tipo de cosas, porque como intentaré decirles a lo largo de la charla, no solo es política, o mejor dicho, todo es política. Política folclore, es política deporte, es política cultura, es política economía, lo que hablaba antes del REF, del estatuto, pero también de fútbol, que tenemos aquí el estadio, todo. Y el animal político que somos los ciudadanos, tenemos que implicarnos en política. Y además, implicarnos en política no solo individualmente, sino sobre todo colectivamente, que es como podemos lograr pasos en la construcción de Canarias como entidad política. Cada uno como que ponga el apellido que quiera, como país, como nación, como territorio, como archipiélago, como lo que quiera. Bien, dicho esto, voy a empezar, como dije, por decir por qué soy nacionalista. Pues en mi caso soy nacionalista porque lo mamé desde muy pequeño en mi casa. Mi padre, Victoriano Ríos, político que seguramente ustedes lo conocen, fue presidente del Parlamento de Canarias de 1987 a 1995 y después senador del 95 a 2003. Fue presidente de la JICE, creó Coalición Canaria, pero antes de eso también había sido partícipe de otros partidos políticos, ¿no? El Partido Popular Canaria, pero también fue presidente del Partido Nacionalista Canario. Y él se convirtió al nacionalismo pues,
de la noche a la mañana, es decir, en su caso no había tradición, obviamente él nació en el 30, prácticamente con el franquismo, y por tanto, durante su juventud y su madurez, poco se podía hablar de política. Sin embargo, a partir de los años 70 sí se transformó en el nacionalismo, al nacionalismo. Y se transformó por lo que pasaba muy cerca de aquí, en el Sáhara. Y sobre todo, él se convenció de que el nacionalismo es la única posibilidad de supervivencia del pueblo canario cuando España abandonó, traicionó, como quieran llamarlo, el Sáhara, como una de sus provincias, como Canarias, pues dejó de ser parte del territorio español y se dejó a su suerte. Y el convencimiento de mi padre fue: si eso pasó en el Sáhara, puede pasar aquí. Y si puede pasar aquí, tenemos que estar preparados los de aquí para poder gestionar lo que pueda pasar. Es decir, si no somos nosotros capaces o si no estamos nosotros preparados para una situación así, no lo van a gestionar desde otros lados. Marruecos, Mauritania, Francia, Estados Unidos, Rusia, los que sean. Y por tanto él se convenció de que la única posibilidad es de que desde aquí y por los de aquí, políticamente, aboguen, si no por la independencia, porque la independencia estaba muy fuera, muy lejos, aunque había nacionalismo, ¿no? Estaba Levé Payac y había estado el Partido Nacionalista y había estado Secundino, ¿no? O sea, que había antecedentes del nacionalismo, pero el nacionalismo de él fue un nacionalismo, como digo, de convicción de que debemos ser nosotros mismos, los profesionales, los empresarios, los trabajadores canarios, los que tenemos que tener la suficiente convicción y sobre todo preparación para poder gestionar lo que pudiera pasar. Y para eso se necesitaba un partido nacionalista fuerte. Por eso empezó a participar en el Partido Popular Canario, que era un partido de obediencia canaria. Esas formaciones convergieron con otras en el Partido Nacionalista Canario y después, por distintas circunstancias, pues desembocó en AIC, en ATI, AIC, y después, bueno, ya me imagino que conocen cómo evolucionó la cosa. En cualquier caso, reivindico la figura de mi padre, sobre todo para intentar tener un tracto sucesivo de líderes que han construido el nacionalismo hasta ahora, o el canarismo hasta ahora. Secundino, Cubillo, pero hace falta seguir construyendo ese relato con otras figuras. Bernardo Cabrera, presidente del PNC también, que murió hace unos años, Victoriano Ríos, Adán Martín, y digo los muertos, porque todavía los vivos, pues como están ellos vivos, que sean ellos los que se defiendan. Pero es importante tener, igual que la expresión, nuestros mártires, ¿no? Nuestros próceres, nuestros mayores que nos han marcado esa senda y que nosotros la sigamos. Y sobre todo, que antes lo estaba hablando con David, mi padre acaba de sacar, bueno, murió hace 3 años, pero unos años antes sacó un libro que pretendían ser pues un primer tomo de sus memorias, entre comillas, que se llamaba Canarias decide, 1, apuntes para un moderno nacionalismo canario. Y en ese nacionalismo él lo que reivindicaba era la tricontinentalidad del nacionalismo canario, ¿no? Como el primer nacionalismo canario fue el secundino, que era americanista, el segundo nacionalismo, el de Payac, africanista, y que el tercero, el moderno, el actual, tenía la dimensión europea con esa consecución de la condición de región ultraperiférica, de tal manera que el nacionalismo se tenía que nutrir de esos 3 elementos, ¿no? El americanista, el africanista y el europeísta. Y que este nacionalismo actual es el que, o este canarismo actual, es el que debe tener esas 3 patas fuertes, es decir, que no renuncie ni a esa dimensión americana, de la que debemos mucha parte de nuestra identidad, la africana, porque no solo geográficamente
estamos en un continente, pero que casi siempre le hemos estado dando la espalda, y también por los orígenes prehispánicos de los guanches, y el europeo en la medida en que es nuestro ámbito socioeconómico, digamos, natural, ¿no? Como parte de la Unión Europea. Pero no nos debemos quedar ahí. Esa tricontinentalidad nos puede servir o nos debe servir para, con los demás elementos identitarios, tener la firme convicción de que no estamos en ningún rincón del mundo, sino todo lo contrario, estamos en el centro. Por tanto, podemos construir un relato de centralidad, es decir, un discurso autocentrado, y por tanto, a partir de esa centralidad, abrirnos al mundo. Para eso, ¿qué se necesita? Para poder construir un país potente. Pues lo que debemos tener es, como decía antes, la convicción de que lo somos, pero no solo porque nos lo digan y nos lo han dicho. El otro día estaba leyendo unos relatos de los aborígenes y los españoles hablaban de la nación guanche. Después esa nación guanche desapareció por asimilación, como queramos decirlo, pero esa condición está ahí. Nadie duda que todos los países de Hispanoamérica sean naciones. No creo que a estas alturas nadie lo dude, ¿no? Desde países grandes como México a países pequeños como puede ser Cuba, ¿no? O República Dominicana, o Panamá, o Costa Rica, o El Salvador, etcétera, etcétera. Todos esos países surgieron de la descolonización de España y por tanto con elementos identitarios similares a los nuestros. Población aborigen, mestizaje cultural, asimilación más o menos de la cultura española en las élites, y después, bueno, el desarrollo a lo largo de los siglos de cada uno de esos espacios territoriales. Si a eso en Canarias le sumamos la distancia o la insularidad o la archipelagidad, pues esa identidad propia, nacional, se multiplica. En definitiva, de lo que se trata es de defender un espacio, primero territorial, porque está perfectamente acotado. Nosotros no tenemos que defendernos contra nadie de cuáles son nuestros espacios, o comparándolo con el País Vasco, Iparralde, y su reivindicación de que el País Vasco, Euskal Herria, son 7 territorios, ¿no? No solo los 4 en el Estado español, sino los 3 franceses. Nosotros no tenemos ese problema. Si acaso nuestro problema es si La Graciosa es o no una de las islas, que es un debate interesante porque nos reafirma, y eso es otra parte de la identidad. Discutir nuestros problemas es primordial, y sobre todo hablarnos nosotros, poner los problemas nuestros sobre la mesa, nosotros, que no nos vengan, que no nos marquen la agenda los demás, sino las marcamos nosotros. Y digo lo de La Graciosa, como puede decir el sistema electoral, que seguro que lo podemos discutir después, o el papel de los cabildos en el entramado autonómico, o la relación con España, que con otros territorios en el Estado español se está cuestionando, Cataluña, el País Vasco, Galicia menos, nosotros, Baleares también reivindica sus diferencias, etcétera, etcétera. Pero, para no adelantarnos, esa defensa del territorio implica también la defensa de la población. Y eso lo vemos también en determinadas islas, como casi la población de fuera es mayor que la de dentro, y eso nos desarraiga. ¿Quiénes somos? Que el nacionalismo canario siempre ha sido integrador. Es decir, somos todos, pero intégrate, integrémonos. ¿Que evolucionamos? ¿Vale? Un nuevo mestizaje, perfecto, pero no una culturación. Si no queremos perder nuestra identidad, no queremos perder nuestra forma de hablar. El vosotrismo no está haciendo mucho daño, tenemos que reivindicar el de ustedes, en el foro que sea. Yo estuve unos meses en el Congreso de los Diputados y a mí no se me salía vosotros, porque ni lo sé hablar. Y había otros canarios que se esforzaban. Digo, ¿por qué? Pues sí, yo hablo así. Es como si vino un mexicano a intentar hablar castellano.
o un argentino. Ni se les ocurre porque ellos hablan así. Pues nosotros tenemos que tener la convicción de que hablamos bien. Pero es que hablamos bien. Hablamos perfectamente. Maravillosamente. Y eso hay que defenderlo. Pero también lo que decía es que parte de la defensa del territorio es la defensa de nuestra gente, ¿no? Y un ejemplo también bueno es lo que está pasando en La Palma y cómo nos estamos volcando en esa acción solidaria, ¿no? Porque es una desgracia, pero eso se puede extrapolar a otros ámbitos, a otros sectores, como la necesidad de una renta mínima vital para la gente que lo está pasando mal. Porque el aumento poblacional que hemos tenido siempre ha sido a costa de los que estamos aquí. Es decir, el aumento de población ha significado que la creación de empleo importantísimo que hemos creado ha ido a los que han venido de fuera. Y por tanto, los que más estamos acusando en términos de empleo, por ejemplo, ese aumento poblacional, somos nosotros. Nosotros me refiero a los que llevamos aquí tiempo. Ni siquiera quiero hablar de quién es canario y quién no es canario. Amigos míos que padres son peninsulares son más canarios que yo y están en el paro y son los que, yo estoy indicando que son los que están afectando ese incremento poblacional, ¿no? Pero también defender el territorio, el medio ambiente. Y por eso desde aquí felicito, porque me imagino que esa decisión ha venido mucho de ustedes, es rechazar Fonsalía, porque es más de lo mismo, de un modelo que ya hemos visto que tuvo sus cosas buenas, pero sobre todo tiene sus cosas malas. Y que las nacionalistas, los canaristas, parte de nuestra identidad es nuestro territorio, y es nuestro paisaje, y es nuestro medio ambiente, y además que es muy rico. Y es envidia de todo el mundo, ¿no? Incluso hasta el volcán lo está poniendo de manifiesto. Es verdad que el puñetero ha caído en medio de población, pero si hubiese sido como el Teneguía, aquí estaríamos echando voladores por el espectáculo que es y por lo que de beneficio puede traer, ¿no? Desgraciadamente está tocando mucha zona poblada y por tanto las desgracias son también mayores. Y todo eso me lleva, esa defensa del territorio, de la población, del medio ambiente, me lleva a lo que dije antes. En el fondo de lo que se trata es de decidir las cosas aquí. Todo lo que nos afecte tiene que ser decidido aquí. Y si no decidido en última instancia, porque eso significaría ser un Estado soberano, sí significa tener opinión sobre cualquier cosa, aunque la decisión se tome en otros lados. Y por eso precisamente tenemos que tener una fuerza electoral grande para que tengamos representantes en todos los foros de decisión política, en las Cortes Generales, en Europa, en el Parlamento de Canarias, en los cabildos, en los ayuntamientos. Pero cuanto más decisiones se puedan tomar aquí y por nosotros mismos, mejor, porque cuanto más cerca se toma la decisión, seguramente más acertada es. Eso significa, por tanto, que tenemos que traducir en que nacionalismo, canarismo, significa poder tomar decisiones aquí o querer tomar decisiones aquí. Y por tanto, tenemos, por un lado, que agrandar nuestro autogobierno, es decir, traer las tomas de decisiones aquí, y por otro, tener suficiente presencia institucional para que allí donde se tomen las decisiones, nosotros no solo tengamos voz, sino incluso tengamos influencia. Y eso a veces nos va a traer contradicciones, porque es verdad que muchas veces se ha dicho, si en las Cortes tenemos, en el Congreso tenemos influencia y podemos condicionar gobiernos, vamos a traer cosas aquí. Pero la cosa es, prefiero que me den la caña a que me den el pescado. Quiero decir con eso que no quiero que me paguen 2 carreteras. Quiero, como decía antes David, gestionar puertos y aeropuertos. No que AENA me reforme la segunda o la cuarta pista o la nueva terminal. No, lo quiero gestionar yo y tomar las decisiones yo aquí. Por eso, como decía, a veces hay contradicciones en saber lo que querer. ¿Quiero pescado o quiero caña? Y yo creo que el nacionalismo tiene que apostar claramente porque nos den la caña y nosotros aprender a pescar
y nosotros nos sacamos nuestro propio pescado. Ya después la gente nos criticará si lo hacemos bien, lo repartimos bien el pescado o no. O le tocará a otros pescar. Pero más vale que tengamos la caña que no tener que estar mendigando que nos traigan pescado. Por tanto, como nacionalistas, como canaristas, lo que se pretende es construir un espacio común, llámenlo como dije antes, nación, país, territorio, comunidad, lo que quieran, donde tomemos decisiones. Y además con independencia de la figura jurídica, comunidad autónoma, Estado de las Autonomías, Estado federal, porque eso puede estar cambiando en el tiempo. Pero el objetivo es la caña, traer decisiones. Y en eso yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Por eso decía que es mejor acuñar un término como el de canaristas, donde podemos estar cómodos muchos, porque en esto vamos a estar de acuerdo, en acercar la toma de decisiones. Algunos se pueden asumir que son regionalistas y van a estar de acuerdo, otros autonomistas y también van a estar de acuerdo, otros nacionalistas, federalistas, independentistas, soberanistas, porque el objetivo común es ese. Y además evitamos pelearnos entre nosotros, evitamos achacarnos que yo soy más nacionalista que tú, yo soy más canario que tú, yo soy más que tú. ¿Estamos de acuerdo en eso? O estando de acuerdo con ese mínimo, es posible construir espacios muy amplios que nos den no solo esa convicción de que somos una entidad o formamos parte de un pueblo suficientemente maduro y moderno, sino que viéndolas venir podemos avanzando. La disyuntiva está en que si nos, iba a decir radicalizar, pero no es tampoco la palabra, si nos ponemos muy puristas, vamos a ser más nacionalistas que el carajo, pero seguramente no vamos a tocar poder. Sin embargo, si convenimos en lo mínimo, en un mínimo canarista común, es posible que formemos mayorías suficientemente amplias para volver a gobernar y para aprender de nuestros errores pasados para gobernar mejor. Incluso yo no soy de los que exige mucho autocrítica. Lo pasado está y no va a mover molinos. Se cometieron errores y se cometieron muchos aciertos. Pues vamos a aprender de los errores para no volver a cometer y vamos a aprender de los aciertos para volver a repetirlos y para seguir avanzando. Y por tanto no vale la pena mirar para atrás, lo que hay que hacer es mirar para adelante. Ser generosos y mirar para adelante. No sé cómo voy, porque me pongo a hablar. Bueno, vamos más o menos. Ese mínimo que dije antes de que somos o queremos decidir aquí, obviamente se tiene que tener unos marcadores identificables. Es decir, ya con la autonomía tomamos decisiones aquí. Pero es obvio que la autonomía, ya podemos hablaremos dentro de un rato más de eso, se ha quedado pequeña. Sobre todo porque nosotros no somos Murcia. Es decir, ¿qué somos? ¿O por qué somos un país? ¿Por qué somos esa entidad que necesita tomar decisiones desde aquí? Bueno, pues porque tenemos muchas cosas que nos identifican como un pueblo singular. Tenemos una identidad propia. Como dije antes, formada por tradiciones arraigadas desde hace ni se sabe tiempo, mezcladas entre los aborígenes y los sucesivos pobladores, castellanos, pero también portugueses, genoveses, mallorquines, normandos, etcétera, etcétera. Que esas tradiciones se traducen en folclore,
en deportes autóctonos, en artesanía, en cultura, en la forma de hablar, pero además, como dije antes también, tenemos un territorio que ha potenciado que esas singularidades identitarias se fortalezcan, porque somos islas. Y por tanto, en una isla es más fácil proteger por estar aisladas de su disminución. De hecho, ahora en el siglo XXI, que estamos más unidos que nunca por las nuevas tecnologías, es cuando nuestra identidad está sufriendo más. Lo que decía antes, la forma de hablar, el ustedes como forma singular e identificativa del hablar canario, ¿no? Pero no solo eso, sino también en las S aspiradas, bueno, vocabulario que también se está perdiendo a marchas forzadas, y por tanto es necesario no solo mantener, sino rescatar mucho de ese vocabulario que hablaban nuestras abuelas, que seguro que si nos podemos hablar salen un montones, ¿no? Y por eso son buenas iniciativas hasta que aparecen en Twitter o Facebook. Venga, a sacar palabras de la gaveta, que ya es una palabra, ¿no? Que seguramente en la península de la Gaveta, ¿eso qué es? Pues un cajón. ¿De dónde viene la palabra? Pues castellano antiguo, que precisamente porque llegó aquí con los primeros pobladores, en la península se dejó de usar y ya solo se usa en determinados ámbitos, ¿no? Pues bien, pues eso forma parte de nuestra identidad. Pero y como digo, en un territorio fragmentado como el nuestro, eso se ha mantenido así, ¿no? Y que está en peligro. Pero esa misma insularidad también nos trae algún perjuicio, porque nos evita tener la suficiente fuerza entre todos para reivindicar cosas, ¿no? El famoso pleito insular. Mi padre tuvo mucha relación con algún dirigente vasco, ¿cómo se llamaba?, que se acaba de morir ahora, con Arzayus. Y a Arzayus le decía a mi padre, oh, si nosotros fuésemos una isla, seríamos independientes desde hace un montón de tiempo. Y es verdad, como pasó en Cuba, como pasó en Puerto Rico. Desgraciadamente nosotros, por ser 7 islas, pues hemos tenido el problema de que el pleito entre nosotros pues nos ha debilitado como formación política. Las peleas entre las élites económicas, mercantiles, políticas, en Cuba y en Puerto Rico y en México, fueron esas élites quienes hicieron la independencia. Lo que pasa es que se aliaron con las demás partes de la población, ¿no? con los campesinos, con los esclavos, etcétera, etcétera, y pudieron alzarse contra la colonia, contra la metrópoli. Pero aquí esa lucha, esa pelea entre islas, pues no ha permitido esa unión. De hecho, el primero, que ya Segundino lo dijo, ¿no?, más o menos, que era necesaria la unión entre todos, pero quien lo ha llevado a la práctica fue Coalición Canaria, con la unión de partidos de centro-derecha y centro-izquierda. Y ese es el camino, la senda. Y de ahí la necesidad, que también propicia Canarismo y Democracia, de volver a formaciones mayoritarias, grandes, que no solo abarquen Coalición Canaria o Nueva Canaria, sino incluso formaciones más pequeñas, tradicionalmente al margen del sistema, porque eso nos va a potenciar en la medida en que solo identifique una formación única, nacionalista o canarista. Y por eso también son importantes, y la fecha de pasado mañana, por eso es importante, símbolos que nos identifiquen como tal. Esta bandera es la bandera de todos los canaristas. Ya no creo que haya nadie canarista que no la abrace como su bandera. ¿Quién la está discutiendo? Los españolistas. Por tanto, esta bandera la tenemos que cuidar, mimar, potenciar, y por eso es importante participar en izados de bandera, en conmemoraciones del Día de la Bandera, porque es un símbolo muy potente, y por eso ellos lo saben, y por eso quieren ilegalizarla, pero cuanto más la ilegalicen, más va a arraigar, con lo cual ellos sabrán lo que hacen. Por eso están calladitos, porque saben que hace 2 años, cuando se ilegalizó, cuando se intentó ilegalizar también los estadios, es cuando más auge ha tenido, y cuando más gente la asume como propia. Y por tanto, no nos sobran
símbolos de identidad, no nos sobra. Y por eso tenemos que intentar identificarlo. Obviamente está la cultura, el folclore, incluso la gastronomía, pero también tenemos que reivindicar que estos 40 años de autonomía, de autogobierno, por muy malos que hayan sido, o por muy poco que hayamos avanzado, ha sido camino andado. Y por tanto forma parte de nuestra historia. Y muchos de ese tiempo lo hemos gobernado nosotros, los canaristas. Y por tanto eso es patrimonio nuestro. Y hay que reivindicarlo, repito, con independencia de que se hayan cometido errores y seguramente no se haga de la misma manera como se hizo. Pero es nuestro autogobierno. Y por eso las personas que han participado en ese camino también tenemos que reivindicarlo. Incluso de otros partidos. El presidente Saavedra, porque ha sido presidente de nuestra entidad, aunque sea socialista. Los nuestros, desde luego. Pero repito, incluso yo cuando voy a Saavedra digo presidente, porque ha sido mi presidente y mi presidente de mi comunidad y por tanto forma parte de mí, aunque sea lo contrario. De ahí, por eso también nuestra asociación tiene esa segunda parte de canarismo y democracia, porque es importante la forma, es importante participar democráticamente en la sociedad. No podemos, para decirlo en positivo, debemos respetar que hay pluralismo político y por tanto unas veces vamos a gobernar nosotros y otras veces van a gobernar otros. Ojalá gobernemos nosotros, siempre. Pero las reglas imponen que puedan gobernar otros. Y cuando gobiernen otros, las instituciones tienen que estar igual de fuertes que gobernemos nosotros. Porque seguramente después de gobernar los otros, volveremos a gobernar nosotros. Después de gobernar ellos, volvemos a gobernar nosotros, los canaristas. Y por tanto necesitamos que esas instituciones sigan funcionando fuerte para poder aplicar las políticas que entre todos entendamos que tengamos que aplicar. Por eso repito que la democracia como el único mecanismo, camino útil y necesario para la convivencia entre todos, seamos canaristas o no. Bien, por tanto, todos estos elementos forman nuestro espacio vital. Somos una entidad política y tenemos que tener la convicción de que ese es nuestro camino. Es decir, y esto es verdad que ha pasado y seguramente pasará, que tenemos que ser impermeables a influencias que persigan otro tipo de intereses. Sean empresariales, sean económicos, sean políticos, sean sociales. Es decir, que el canarismo solo puede buscar el bien común de todos, valga la redundancia. Lo digo porque muchas veces ha primado otro tipo de intereses. Y muchas veces por falta de transparencia en la toma de decisiones o por convicción de cuál era ese interés general, de verdad. ¿Vale? Y aun cuando incluso el objetivo sea difícil de conseguir, ¿vale? No se consigue, pero la decisión tiene que estar no solo tomada, sino que hay que perseverar en esa consecución. Que por mucho de que un objetivo esté lejos, no podemos renunciar a él por otros tipos de intereses que no sabemos cuáles son o son ajenos al interés común. Y para eso hace falta mucha transparencia, para eso hace falta mucha convicción, que todos, individual pero colectivamente, sepamos cuáles son esos objetivos. Y es decir, que tiene que haber debate interno de cuáles son los objetivos, a dónde queremos ir, qué caráneas queremos tener. El tema de Fonsalía. ¿Cuándo se decidió que Fonsalía era algo importante? No se sabe. Lo que sí se sabe es que entre todos se decidió que ya no es un objetivo primordial de la formación. Y eso se hizo a través de un proceso participativo y democrático, transparente. Cada uno puso su parecer y la mayoría tomó esa decisión. Pues así como se tienen que tomar las decisiones estratégicas en cualquier formación política. Y dentro del canarismo, pues obviamente esté unido, que sería lo deseable, o no esté unido, porque por distintas circunstancias es obvio que no lo va a estar a muy corto plazo.
¿Y cuáles son esos, ya acabar y darle paso a las consultas, a las preguntas que ustedes quieren hacer, los temas estratégicos que quedan por decidir o quedan por conseguir? Pues está el tema de las aguas, está el tema de la población, está el tema del REF, qué REF queremos, que son temas complejos, pero a la vez fáciles. Son complejos porque los mecanismos internos del REF son complejos. Pero ¿qué queremos? Una Canarias que ya no dependa del monocultivo, una Canarias económicamente diversa, ¿no? E incluso queremos una Canarias verde, basada en energías limpias. Pues ahí ya está la decisión tomada. Eso significa que el REF tiene que intentar reconducirse hacia esos objetivos. Ya habilitar la RIC para inmuebles no tiene sentido. Hemos visto como la RIC para inmuebles es lo que ha metido un montón de presión al mercado inmobiliario, encarecido, al alquiler, la vivienda, etcétera, etcétera. Por tanto, pues vamos a quitar ese mecanismo y vamos a ponerlo en ayudas a coches eléctricos o paneles solares, pero ayudas mucho más grandes que las que dan en otros lados, para conseguir, por ejemplo, que el Hierro sea una isla totalmente limpia de petróleo, cuanto antes mejor. Y además lo digo el Hierro porque es una isla con 10.000 habitantes que debe tener 8.000, 10.000 coches. Pues a lo mejor en 5 o 10 años podemos conseguir que ya no producen luz, sino con molinos y con un salto de agua. Vamos a ver si todos los coches aquí en un horizonte pequeño pueden ser eléctricos. Y si es en el Hierro, pues en La Gomera, y en La Gomera La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, Gran Canaria, pues en el 2050. Esos son objetivos estratégicos. Es decir, vamos a apostar ya en el 2020, 2021 a ese objetivo, pero a apostar de verdad. No a decir que todavía no está maduro, no, porque ese debate que están favoreciendo a los que el estatus actual les beneficia. Cuanto más se retrase, pero ya no estamos en condiciones de retrasarlo más. Estaba hablando ayer con un amigo, como hace 25 años el tema de la superpoblación lo estábamos poniendo sobre la mesa. 25 años. Estos 25 años hemos aumentado casi 700.000 personas en Canarias. En 20, 500.000. Vamos a seguir así. En otros 20, otros 500.000. Tenemos el 40% del territorio protegido. A no ser que haya muchos volcanes y empiecen a hacer fajanas, no vamos a crecer. Por tanto, ese debate tiene que estar sobre la mesa ya. Y ese debate también significa el de la paro y el de la superpoblación. Es decir, ya hay que poner como parte del REF que en los nuevos empleos se tengan que nutrir de gente de aquí, y solo cuando aquí certifiquen que no hay demandantes de ese empleo se puede traer de fuera. Pero no pueden ser albañiles de fuera, no pueden ser camareras de piso de fuera, no pueden ser mecánicos de fuera, no pueden ser albañiles de fuera. No puede ser. Y si no hay de ese tipo de empleo, pues hagamos una FP potente, como están haciendo el País Vasco, para ese tipo de empleo que se demanda aquí. Reconduzcamos la educación, que son competencias nuestras. Pero si no tomamos esas decisiones estratégicas, ahora nunca vamos a llegar a esos objetivos. Y lo mismo decía con lo más político, con el sistema electoral. ¿Este sistema electoral o este sistema institucional es el que queremos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Hemos decidido sobre eso? O el estatuto estaba hablando antes, como el estatuto del 18, siendo bueno, nos lo recortaron en Madrid como a los toros antes para que no pincharan. El tema de las aguas no avanzó nada. Dicen que sí, pero después las propiedades petrolíferas las deciden en Madrid. Pues, pero las aguas no son mías. ¿Qué quedamos? Son mías, pero después lo decides tú fuera. No puede ser. No puede ser. O no debería ser. O el encaje que es el estatuto de Canarias en el Estado español. O mejor dicho, el modelo de Estado español, ya lo dijo David antes, Estado federal, pero Estado federal de verdad. Vamos a abrir el melón ese. Vamos, si tenemos influencia en Madrid, a ponerlo sobre la mesa. No, yo no quiero dos carreteras, quiero que sea un modelo federal. ¿Que no? Pues no te voto. ¿Por qué? Porque mis bases me dicen que lo que quiero es un modelo federal.
o un REF orientado hacia la energía renovable, o que el empleo esté condicionado a que en la nueva creación o traída de gente de fuera que no haya empleo en Canarias, no haya demandantes de empleo en Canarias. Eso es lo que me refiero con temas vitales, estratégicos. Y lo mismo con el encaje en la Unión Europea. Ese es el encaje perfecto, es el que nosotros necesitamos. Lo hemos decidido. ¿Podemos avanzar más? ¿Podemos avanzar menos? A lo mejor hacen falta monográficos a nivel de organización, pero también a nivel de partidos, ¿no? Y por último está también abrirnos a África, que como dije antes, pues estamos de espaldas, hemos estado de espaldas históricamente, por lo menos los últimos 500 años, a África. Es decir, nuestra influencia en África es nula, nula, muy pequeña, cuando somos una potencia, si fuésemos un país independiente. Ahora mismo el país más rico es Cabo Verde, de África. Tiene también problemas de inmigración, porque también van cayucos de Senegal y de todo eso. Pero es que nosotros cuadriplicamos o quintuplicamos económicamente a Cabo Verde. Es decir, que con independencia de que seamos un Estado independiente o no, la influencia que deberíamos tener es mucho mayor de la que tenemos, pero a España no le interesa que nos convirtamos en potencia en esta parte, porque la hacemos hombres, le hacemos competencia. ¿Por qué no somos competentes en materia de aeropuertos? Porque en el momento que los 8 aeropuertos canarios se conviertan en un auténtico hub de telecomunicaciones, se les cae Barajas. Barajas no sirve para nada ya, porque nosotros estamos mucho más geolocalizados centralmente que Barajas. Por tanto, lo que tenemos que tener consciente es que nuestros intereses muchas veces van a pugnar con los intereses de otros, incluso políticos españoles. Y por tanto tenemos que tener esa convicción de que priman nuestros intereses. Somos un país que tenemos un potencial de desarrollo muy importante y solo va a depender de nosotros mismos que eso sea así. Muchas gracias. Me ajusté al tiempo, ¿no? Han sido 50-55 minutos y quedo a lo que ustedes quieran plantear. Bueno, yo solamente, como nombraste el tema, quiero felicitar primero a la organización que represento y sobre todo a los jóvenes nacionalistas de Tenerife, que sé que han tenido una intervención bastante fuerte y que no ha sido fácil en el tema de Fonsalía. Han sido los principales partícipes de que nuestra nueva postura adaptada a las circunstancias y que no obedece a lo que pensábamos hace 30 años tiene que ver, que han protestado, yo lo he llevado al Parlamento, por la intervención en los charcos canarios, que no entendemos, que querían poner hormigón, que querían poner macroaparcamientos, que querían poner una sobreexplotación sobre esos charcos que son nuestra riqueza y nuestra diferenciación con respecto a muchísimos territorios. Que hemos sido partícipes también de una propuesta que viene de los jóvenes de la inclusión de los contenidos del REF en los centros educativos, y que somos, creo, la generación que está cambiando las concepciones que tenemos en nuestra formación política, que con sus errores y aciertos para mí es la mejor y a la que defenderé y estaré el tiempo que me dejen y que yo considere que está acorde a mis circunstancias, pero que con sus errores creo que ha transformado y ha estado en los principales cambios que ha tenido Canarias como ente y como nación, ¿no? Como lo que nosotros la consideramos. Pero sí quería felicitarlos por esto, porque lo ha reconocido el ponente y sé que no ha sido nada fácil para ustedes, que han estado dando el callo y que han cambiado una consideración que se nos acuñaba de ser desarrollistas, de ser sobreexplotadores del territorio, y que muchas veces no ha sido así, sino lo han impuesto, y que gracias a ustedes hemos cambiado esa concepción. Quería decírselo porque la mayoría son de aquí. Sé que no ha sido fácil, pero lo conseguimos, así que es un hito para nuestra organización. Y también quería preguntarte, hemos hablado, hay gente de mi comité ejecutivo, está María por ahí, de mi comité ejecutivo nacional, y hemos hablado mucho sobre la posición con respecto a la sobrepoblación, y quería saber qué opina, cómo podríamos actuar
porque desde nuestro punto de vista tenemos que decir algo. No puede ser que Fuerteventura tenga más población de fuera que propia de Fuerteventura. Y eso es una amenaza para los nacionalismos y una amenaza para decidir las cosas aquí en Canarias. Por lo tanto, creo que debemos reflexionar sobre una cuestión que es fundamental para nuestro devenir. Muchas gracias. Yo creo que ese tema se resuelve identificando el problema y quiénes son los perjudicados. Como dije antes, la superpoblación lo que ha llevado es hemos aumentado población porque hemos creado empleo. Es decir, tenemos una economía pujante, pero lejos de revertir en la población que ya estaba, lo que ha provocado es que se ha traído más gente de fuera que ha ocupado esos puestos de trabajo. ¿A quién beneficia que se aumente la población? A los empresarios. Más consumo, más venta. ¿A quién perjudica? A nosotros. Y eso es una realidad y desgraciadamente hemos sido permeables al discurso de los empresarios. A los empresarios les da igual quién está en paro. Mientras haya más bocas que alimentar, más van a vender. Mientras haya más gente, venden más coches, venden más casas, venden más ropa. Pero eso lo que está haciendo es socavando nuestra identidad, cargando nuestros servicios públicos, más hospitales, hay más gente, más colegios, pero también más consumo de agua, más generación de electricidad, más deterioro del medio ambiente, más plásticos en el mar, más deterioro medioambientalmente. Y repito, eso lo denunciamos hace 20 años y ahora estamos en el mismo sitio. Antes de ayer un amigo, un compañero tuyo, no voy a decir quién, me dice, mira, vamos a tener un debate, por favor, ¿me buscas algo? Y te lo juro que encontré un documento de 2006 que quitas fechas y quitas 2 referencias, lo mismo que ahora. El mismo problema hace 15 años. Y en 15 años no hemos hecho nada. Por tanto, primero, asumir que tenemos un problema, que ese es un problema. Ese es un problema. Por lo menos, ser conscientes de que no podemos seguir cada 20 años aumentando 500.000 de habitantes. No podemos. Segundo, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues no crecer tanto. Pero no crecer tanto en consumo de territorio. No más puertos o macropuertos, no más carreteras, no más deterioro del medio ambiente y no más población. ¿Cómo lo conseguimos? Pues como dije antes, reorientemos todo el REF hacia la necesidad de que los puestos de trabajo que se creen tengan que ser abastecidos o ocupados por gente que está en las listas de paro aquí. Punto. Porque como única solución de que esas listas bajen. Es como, para poner un ejemplo, si en la lista de espera para una operación viene uno de fuera y se cuela. Uy, ¿cómo te cuela? Si yo aquí esperando y es el puesto que yo quiero, no puede ser, ¿verdad? Pues lo mismo. Para empleo tampoco, oye, que es para camarera de piso, es para electricista, para fontanero, para aparejador, para recepcionista de hotel, para ingeniero de carretera o ingeniero civil, para oficinista. Yo decía todos estos puestos porque es el turismo el que llama, pero en el turismo hay de todo, instalaciones de antenas. ¿Cómo va a traer uno de fuera? ¿Por qué? Si aquí lo tenemos. Porque casi todas las empresas que construyen son de fuera y traen a sus mandos, traen a sus equipos y traen a todo el mundo. Y encima, como aquí se vive bien de puta madre, pues ya que vienen se quedan. De la misma manera que, si lo pensamos, pese a que es una solución de coyuntura en la pandemia, los nómadas digitales, ¿qué nos dejan? Nada. Spam para hoy y hambre mañana, porque únicamente van a consumir nuestros recursos, nuestros servicios públicos y nuestro territorio, pero no van a dejar nada más que lo que comen. Pues eso se trata, de reorientar todos los mecanismos hacia eso. Problema que pueden decir algunos, la Unión Europea no lo permite. Mentira, la
Unión Europea hay montones de regímenes de eso. Las Islas Man, Tirol, Feroe, son parte de la Unión Europea y tienen regímenes especiales. Por eso somos regiones ultraperiféricas. No solo para que haya un IJIC más pequeño o un IJIC distinto del IVA, es para que también haya otras medidas más gordas, pero que nos puedan servir de solución al problema que tenemos. Repito, primero identificar el problema, que todo el mundo se convenza que tenemos un problema, y segundo, buscar las soluciones a ese problema. Antes David me preguntaba en la asociación que tenemos pendientes, pues uno de los debates es precisamente que nos venga a hablar un experto en población, que tenemos el problema y en qué repercute. Que eso los he dicho por encima, pero ya anunciaremos brevemente esa actividad para que seguramente grabaremos y también difundiremos para que esas cuestiones puedan ser manejadas y entre todos ser discutidas. Que esa es otra forma de amplificar el tema. Señores, cuanto más hablemos del tema, más soluciones podemos buscar. Decías tú antes, el tema de los contenidos sobre el REF y todo eso. Pues llevar iniciativas al Parlamento, en que no nos marquen la agenda a otros, se habla de los temas que queremos hablar cuando queramos nosotros hablarlo, y por tanto el tema de la superpoblación en Fuerteventura es obvio, pero también tiene que ver, como dije antes, con el tema de ustedes, con el tema de del vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, yo quería darle las gracias por su intervención y como profesor de Derecho Constitucional, que también estuvo en mi facultad. Lo que pasa es que a mí me dio Santiago Pérez en vez de usted. Mala suerte tuviste. Mala suerte, sí. Si cree que no hay una vulneración de la disposición adicional segunda, si no me equivoco, del REF, si hay una vulneración constitucional, ya que es una de nuestras principales características, ya que de las pocas comunidades que tenemos ese reconocimiento a la Constitución, como puede ser Navarra, si no me equivoco, entonces... Exacto, País Vasco. Con respecto al tema de los audiovisuales, ¿te referías o en general? O el trato que se le ha dado al REF desde el punto de vista constitucional. Claro, desde el principio. La disposición adicional tercera reconoce nuestro régimen económico y fiscal, y históricamente se ha ignorado. Eso puede estar contenido en el estatuto, y hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que lo que dice el estatuto no sirve para nada. El estatuto antes decía que si no tiene el acuerdo de 2/3 del gobierno de Canarias, pues no se podía modificar el REF, porque el REF es una ley estatal, ¿no? Para Canarias, pero es estatal. A diferencia de los fueros, que son propios de los vascos y ellos deciden su contenido, en el REF es una ley estatal que se aplica solo en Canarias, pues tiene su origen no en la ley de Puerto Franco, sino con Juana la Loca en 1502, o sea que esa va de la mano de la conquista, ¿no? En la medida que, y además el origen era para favorecer la población, como solo venían guerreros castellanos y no venían familias a colonizar, ¿no? Lo típico que necesitaban, pues precisamente el REF lo que pretendía era subvencionar la llegada de colonos, ¿no? De castellanos, andaluces, de otros territorios a poblarse aquí, ¿no? Y a, digamos, arrinconar a los guanches. Lo que pasó fue precisamente que como solo venían hombres, pues inevitablemente se mezclaron con las guanches. Y por eso todavía, aunque Arsayo decía lo del RH vasco, está demostrado que ya con el RH ya se quedó antiguo, ahora con el ADN mitocondrial, que se pasa de las mujeres, y precisamente las mujeres guanches han transmitido porque son las que se quedaron con las invasiones, ¿no? Con la colonización, con la conquista, murieron muchos hombres guanches, quedaron muchas mujeres guanches que se casaron, como quieran llamarlo, con castellanos, invasores, como quieran llamarlo también, y eso fue conformando una nueva clase social, ¿no? Porque ya no eran solo guanches alzados, que eran algunos, ni eran españoles solos, sino que esa nueva se españolizó, ¿no? Y a la medida en que los alzados se fueron quedando en el monte y se fueron extinguiendo, pues el mestizaje fue a través de eso, de las mujeres. Pues bueno, pues todavía más de un 30% de la población canaria tiene ADN aborigen, ¿no? Que era distinto. Incluso mi hija sí hizo un estudio y le salía, y eso que mi madre es catalana, con lo cual
teóricamente tiene menos arranque, pero todavía hay. Bueno, pues me desvío del tema. El REF siempre ha sido ignorado por parte de las instancias estatales. De hecho, Coalición Canaria nació gracias a un incumplimiento del Estado con el REF. En ese momento estaba gobernando el PSOE con AIC y eso provocó que todos los demás partidos canaristas se unieran con AIC y formaran Coalición Canaria y se hizo una moción de censura a Jerónimo Saavedra y empezó Coalición Canaria. De tal manera que se ha ido conquistando espacios, pero no por el respeto al estatuto, sino por la influencia que se tenía en Madrid. Pero como dije antes, eso tiene doble filo. Lo que nos ha hecho es depender mucho de los de Madrid y no tener aquí caña, como decía antes. Es decir, hemos ido a Madrid para que nos den pescado, pero eso ha sido a costa de reivindicar, pues yo quiero una caña mejor, quiero tener un barco para salir más grande, para salir a pescar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el estatuto nuevo se intentó más o menos arreglar, pero con el tema de ¿cómo se llama? Audiovisuales, eso volvió a pasar, se volvió a ignorar el REF. Pero dicen que Nueva Canarias con el PSOE lo arreglaron en Madrid. Pero ha sido más política que jurídicamente. El 100% a la Isla Verde no lo arreglaron por ningún lado. Por ejemplo. Pero ahora está la decisión si eso se quiere recurrir o no se quiere recurrir. Vamos, jurídicamente lo teníamos ganado. Incluso estaba armado el recurso de inconstitucionalidad. Pero no se presentó porque se arregló políticamente. Eso es un ejemplo de que no hemos sabido tener prioridades. Hemos ido siempre a buscar el pescado y no a arreglar jurídicamente el tema para que no vuelva a pasar. A lo mejor es hora de tener ese objetivo estratégico. En cualquier caso, adelanto, el Estado de las Autonomías no tiene mucho recorrido. Es decir, el Estado autonómico está agotado, solo son los vascos y lo son los catalanes. Y por eso están buscando vías bilaterales, porque es la única manera de progresar. No hay un modelo de Estado como en Alemania, como en Estados Unidos, que despacio, ¿no? El Estado autonómico, si tú estudiaste Derecho, sabes que ha sido armado o construido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el árbitro, ¿no? Digamos, entre los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Pero es un árbitro vendido. Es como si entre el Tenerife y Las Palmas uno de los equipos pone al árbitro. Coño, está vendido. Si es del otro equipo el árbitro, como si el entrenador del otro fuese el árbitro. ¿Cómo? Pues eso es lo que pasa al Tribunal Constitucional. Y le ha pasado a los vascos, le ha pasado a los catalanes y nos ha pasado a nosotros. Siempre en el caso de tal, pum, para ellos. Muy poquitas cosas y muy claras han sido a favor de las comunidades autónomas. Y eso lo vemos en lo que se denomina legislación básica, es decir, en casi todas las materias importantes el Estado dicta las bases y la comunidad autónoma el desarrollo. Pues las bases caminan como quiera el Estado, entonces ¿cómo van a ser bases? Si es básico, pues significa porque es algo natural, lo lógico, pero no es lo básico lo que yo cada vez quiero que lo largo. Eso es lo que ha hecho que la competencia del Estado cada vez ha ido ampliándose a costa de las comunidades autónomas. Y los únicos que han recurrido son catalanes, vascos y alguna vez nosotros. Ahora que está el PSOE, Andalucía algunos, y Vox. Pero en temas territoriales, catalanes y vascos. Y eso da una muestra de que los únicos que tienen interés es que el Estado autonómico se amolde a la realidad plurinacional de España son catalanes y vascos, y deberíamos ser nosotros. Y por eso, y me faltó comentarlo, que también en el ADN del nacionalismo tiene que haber una solidaridad con los demás nacionalismos ibéricos, porque su interés va a ser el nuestro. Precisamente ellos han tomado, y a lo mejor es criticable, vías bilaterales precisamente por falta de solidaridad del resto del Estado. Y si hubiésemos muchos nacionalistas periféricos y fuésemos capaces de armar una minoría importante, seguro que estarían en el bloque nuestro. Seguro.
pero como siempre, hasta nosotros mismos los criticamos, pues muchas veces dicen, bueno, voy a tomar mi vía y cada cual se busque la suya, ¿no? Pero sí, el rey y la Constitución se la pasan por donde quieren, cuando quieren. Muchas gracias, Fernando. Espero que haya sido productivo. La charla formativa se va grabado y se sube en los próximos días, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha debatido y todo lo que se ha reflexionado. Y ya tenemos un arma más para poder defender nuestra postura, para poder identificarnos y diferenciarnos de todos los partidos del Estado español. Muchísimas gracias. Mañana seguimos con la mesa redonda, donde estará nuestro secretario general Fernando Clavijo, la diputada joven del Grupo Nacionalista, Ana González, la representante de EGI del Partido Nacionalista Vasco, Aitana, y también estará Josemi Martín de Canarismo y Democracia y lo modera Irma Servino. Así que mañana todavía nos queda más metralla. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes.